Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Con poder. Con poder. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. ¿Cómo están, hermanos? Bueno. Una noche muy especial porque... ¿Por qué será? Porque aquí está la mano de Dios. Vamos a ponernos de pie un momentico. El Evangelio del día nos dice San Lucas. Los fariseos le preguntaron: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Él le respondió: el reino de Dios no viene ostensiblemente, y no se podrá decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Palabra de Dios. Démosle un aplauso, Señor. Pueden sentarse. Cuando yo estaba muy niño, iba al colegio y me enseñaron religión. ¿A quién enseñaron religión aquí? Levante la mano. A todos no, porque hoy en día no enseñan religión. ¿O sí enseñan hoy? Hoy no enseñan religión. ¿Cierto que no? En algunas sí, ¿no? En las monjas y en los monjes también. Dale como brillo es. Dale brillo, brillo. Y me enseñaron en religión sobre el reino de Dios. Me hablaban del reino de Dios. Y uno como niño, pues uno tiene como esa imaginación, ¿cierto? ¿Cómo se imaginaban ustedes? A ustedes también les hablaban del reino de Dios, ¿cierto? ¿Cómo se lo imaginaban? ¿Alguien se me puede decir? Como un lugar, un jardín con flores, bonito, muy especial, un lugar donde vamos a ir, donde vamos a estar, ¿cierto? ¿O alguien se imaginó algo peor? No, pero era como un sitio, como un lugar, como un sitio donde hay que ir, y que nosotros estamos acá y que allá, de aquí vamos a ir hacia allá, ¿cierto? Entonces, yo vivía muy preocupado, pues, por conocer, decir, bueno, ¿cómo se llega al reino de Dios? Y nos hablaban, pues, del pecado, nos hablaban de muchas cosas en la parte, digamos, cristiana. Y cuando ya crecí, pues, miraba sobre el cielo. Y después me parecía como muy difícil, ¿no? Llegar al cielo o ir allá al reino de Dios. Y pasaron muchos años. Y yo tal vez escuché algunas palabras, pero como que no me quedaba muy claro a dónde queda el reino de Dios. Por eso los fariseos, miren que los fariseos eran los más ilustres dentro del pueblo judío, los que más estudiaban, eran como los sacerdotes, y ellos le preguntaron, ¿qué le preguntaron? ¿Cuándo viene el reino de Dios? ¿Cierto? De pronto ellos le preguntaron como poniéndole una cascarita, como diciendo, bueno, este es el que habla de Dios, y vamos a preguntarle. Pero hoy el Evangelio nos trae esta palabra porque pregúntate tú mismo
si ya tienes esa respuesta clara. Si para ti el hecho de estar aquí viniendo a Mose tanto tiempo, o la primera vez que vienes y te hacen esa pregunta, ¿te queda claro cuándo llega el reino de Dios? ¿A quién le queda claro? ¿Hay alguno que no le queda claro? Entonces, la idea que nos trae el Evangelio es que nos quede claro cuándo viene o cuándo está el reino de Dios. Y mire lo que dice Jesús. El reino de Dios no viene ostensiblemente. ¿Qué es ostensiblemente? Haciendo bulla. Con fiesta. O haciendo alaraca. El reino de Dios, si no viene de esa forma, ¿cómo viene? Tranquilo, ¿cierto? Calmado. Y el Señor les dice, el reino de Dios no se podrá decir está aquí o está allí. El reino de Dios está entre ustedes. Entonces, ellos se quedaron como perplejos, ¿cierto? Está entre nosotros. ¿Y quién dice amén? Que está entre nosotros. Amén. El salmo de hoy nos dice, pongámonos de pie, que Él hace justicia a los oprimidos. ¿Quién dice amén? Amén. Y da pan a los hambrientos. ¿Quién dice amén? Amén. El Señor libera a los cautivos. Amén. El Señor abre los ojos de los ciegos. Amén. Y endereza a los que están encorvados. Amén. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. Amén. Sustenta al huérfano y a la viuda y entorpece el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Reina tu Dios, Sión, a lo largo de las generaciones. Y decimos amén. Le damos un aplauso a esta palabra. Ya pueden sentarse. ¿Quién ha sentido angustia? Todos. ¿Quién ha sentido dolor en el corazón o dolor físico? ¿Quién ha estado enfermo? Todos. En algún momento. ¿Quién ha sentido desamparo? Que está desamparado. ¿Quién ha sentido hambre? ¿Cierto? Y hay veces tanto hambre física como hambre espiritual. Y el Señor nos dice hoy que le va a dar pan al hambriento, que va a hacer justicia a los oprimidos, que va a liberar al cautivo, que abre los ojos a los ciegos y endereza al que está encorvado. O sea que el que se levantó hoy con lumbago, dígase amén, estoy sano. Porque si te levantaste todo encorvado aquí que no podías caminar, estás sano. Amén. El Señor ama a los justos y protege a los extranjeros. ¿Quién viene hoy fuera de Palmira? A ver, levante la mano. ¿De dónde viene? Chococito, Florida, Pradera, ¿de dónde más? San Antonio, Amaime. de Tenjo,
Tenjo. Démosle un aplauso a la gente de Tenjo. Hace muchos años que no voy a Tenjo. Unas lomitas por allá, bueno. Aquí la fundación iba a Tenjo, ¿no? Hace muchos años. ¿Ustedes fueron a Tenjo? ¿Quién fue a Tenjo aquí? Ah, con la fundación, ¿no? ¿Por dónde queda Tenjo? Por Tienda Nueva, ¿es? Hacia arriba. Ahora nos van a preguntar dónde queda Tienda Nueva. Del obispo para arriba. Aquí en Palmira decimos del obispo hacia arriba. De la casa del obispo, pues. Entonces, todo eso es lo que hace el Señor. Entonces vamos uniendo. El Señor da todas estas cosas tan maravillosas que nos arropa a todos. O sea, Él cubre todas nuestras necesidades. Amén. Y el Señor nos dice en su palabra que el reino de Dios está entre nosotros. Yo entendí cuando llegué a Mose, después de mucho tiempo, que definitivamente el reino de Dios no había que irlo a buscar por allá bien lejos o esperar a morirse a tener el reino de Dios en nosotros, que no había que esperar tanto tiempo, que si tenemos una angustia o tenemos una calamidad o tenemos una necesidad, el reino de Dios llega cuando nosotros queremos que Él llegue. Amén. Porque ¿sabe quién es el reino de Dios? ¿Quién? Jesucristo. Es el reino de Dios. Amén. Démosle un aplauso. Pero tener el reino de Dios es tener a Jesucristo en el corazón. Es tener a Él, tenerlo a Él. Y si lo tenemos a Él, entonces la viuda no va a pasar trabajo. Los enfermos se van a sanar. Los necesitados no van a pasar más necesidad. Los pobres serán socorridos. Todo lo que nos dice este salmo ocurre cuando tenemos a Jesucristo en nosotros. ¿Quién ha tenido aquí un año duro? De esos que dice uno, me llegó la roya, se me vinieron todas. ¿Quién ha pasado por un año así? Yo creo que casi todos, ¿cierto? Tarde que temprano llega. No es que sea una condición que siempre sea así, pero por lo general siempre tenemos un año o 2 años o muchos años. Julián dice muchos años. Pero ¿cuándo pasa eso? ¿Cuándo crees que se alivia esa necesidad? ¿Cuándo es que ese año se termina? ¿Ah? Cuando buscamos a Cristo, ¿quién dice amén? Cuando tenemos a Cristo en el corazón es que se terminan todas esas dificultades. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién dice amén?
La gente pensará, el que no tiene mucha fe, dirá, bueno, yo tengo a Jesucristo en el corazón y mañana me llega la cuenta del teléfono, del agua y no tengo que pagar. Vivimos hoy en esa situación de tener esa dificultad y decir, ¿será que me acojo? ¿Será que es verdad? Pero algo pasa en nuestro corazón cuando decidimos decirle a Cristo, entra en mí y voy a vivir para ti. Cuando hacemos eso, en ese instante entra el reino de los cielos a nosotros. En ese instante es un pequeño paso en nuestra mente o en nuestro corazón, pero es inmenso. Porque cuando hacemos eso, entonces decidimos, y lo que decía Fernando ahora en la oración, decidimos ponerle esas cargas a Jesús. Decidimos decirle, esta enfermedad te la llevas tú, Señor. Esta necesidad tú la vas a suplir. Esta falta de empleo tú, Señor, lo vas a corregir. Es entregarnos totalmente. Es tener ese cielo en nosotros. A medida que pasan los años, uno se vuelve como, algunos dicen achacoso, otros dicen nervioso, otros dicen lleno de chocheras, chocho, miedoso. Cuando uno tiene 20 años, como que no tiene muchos miedos, no le preocupa la salud y muchas cosas. Y resulta que hay veces la experiencia nos va llenando de temores y de dudas y de cosas. Y esa experiencia nos va como acorralando. Nos va como haciendo sentir menos. El mundo actual es un mundo difícil. Y hay veces nos la pone difícil. O hay veces no, casi todos los días. Está difícil. Y vivimos en ese mar de cosas. Y hay veces alguien nos dice, vaya a la Fundación Mose, y uno va a Mose. Y aquí encuentra como una paz. Pero la paz le dura 2 horas.